Día de hoy. Esperemos que también allá afuera estén escuchando bien la transmisión. Un saludo también, bendiciones allá en casa. Estamos la mitad de la iglesia aquí, la mitad todavía por allá, pero unidos en el Señor. Y vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y el día de hoy quisiera que pudiéramos enfocar otra de las corrientes, digamos, evangélicas de nuestros días que afectan a la iglesia cristiana, y que es este movimiento que le han llamado el movimiento mesiánico o evangélico mesiánico, con un énfasis en algunas de las costumbres o rituales judíos, tratando de encontrar en ello algo más. Normalmente hay un cierto atractivo también en algo que no se conoce, que se empieza a conocer y que tiene una belleza cultural también y un trasfondo, y a veces se aprecia como si se encontrara un nuevo tesoro que no se había apercibido y que estaba ahí. ¿Y qué es lo que le ocurría también a los creyentes de aquellos tiempos? Esto era muy común por la extensión del cristianismo, que en un inicio estuvo basado en las sinagogas judías. Entonces todo el imperio romano había sido extendido en un inicio por sinagogas. Las sinagogas se encontraban ya distribuidas y el cristianismo, digamos que aprovechó esa apertura que ya había generado la sinagoga judía, y aprovechó esto para empezar a crecer. Entonces, primeramente el apóstol Pablo, por ejemplo, iba a una sinagoga a predicar el evangelio. ¿Sí? Muchos de los primeros líderes o ancianos, maestros, venían con un trasfondo judío, dado que conocían el Antiguo Testamento, y al conocer a Cristo veían cómo las cuestiones que se presentaban en el Antiguo Testamento se cumplían en Cristo, y entonces podían explicar esta verdad con este trasfondo. No así los gentiles no tenían este trasfondo, no podían ver, eran ajenos a todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, esto originó que hubiera movimientos de maestros, digámoslo así, judaizantes, que trataban de hacer una expansión del judaísmo en medio de la iglesia evangélica que estaba, digamos, creciendo o iniciando en sus etapas iniciales. Por eso el apóstol tiene que tener cuidado con ellos en varias ocasiones, y en las epístolas estas que está escribiendo desde la prisión, tanto en Filipenses, por ejemplo, lo menciona, como ya lo habíamos visto en el capítulo 3, aquí en Colosenses lo vuelve a mencionar, y él tiene que dar una respuesta para los creyentes, para que sepan cómo van a responder a estos movimientos, no solamente a los filosóficos, sino también a los movimientos que tenían que ver con tradiciones judías, dado que los elementos del judaísmo están contenidos dentro del Antiguo Testamento, que es la misma escritura para los cristianos, ¿verdad? El Nuevo Testamento estaba apenas escribiéndose. Entonces, ¿cómo se iba a interpretar eso del Antiguo Testamento? Y si acaso los judíos eran un tipo de pueblo de Dios, y los gentiles, aunque se habían convertido como los colosenses, necesitaban algo más, decían ellos. Es que tú ya eres cristiano, pero necesitas algo más para poder ser aceptado en el pueblo de Dios, para poder ser, digámoslo así, iguales. Y es lo que el apóstol Pablo dice: no es así. No necesitas algo más. Todo está en Cristo. Y la respuesta del apóstol Pablo es una respuesta teológica. Es una de esas formas que tiene el apóstol Pablo. Él va a hacer que todas las comunidades gentiles, paganas, que se convierten al cristianismo, tengan unidad por medio de la teología. Entonces unifica a todas las iglesias con un correcto pensamiento teológico, y en ello está la unidad y en ello está la santidad, en un correcto pensar acerca de Dios. Y eso es lo que van a hacer también luego los reformadores. Van a tomar eso mismo, van a ser pastores teólogos.
Este va a ser el énfasis de ellos y es el énfasis que pone el apóstol Pablo. En la epístola a los Colosenses es una de las epístolas base para estudiar cristología en los seminarios. Tenemos ahí un gran compendio de cristología, porque la respuesta para los movimientos filosóficos de los colosenses era Cristo. La respuesta para los movimientos judaizantes que se presentaban era Cristo. La respuesta para los movimientos y muchos de los movimientos actuales, movimientos evangélicos actuales que quieren distorsionar el evangelio, la respuesta es Cristo y nos va a llevar hacia allá. Así que, como propósito general, quisiera que apreciáramos la persona y la obra de Cristo al verlo aquí en la epístola a los Colosenses, y que podamos encontrar esperanza en el evangelio en un mundo desorientado. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 19, donde estaré centrando la reflexión del día de hoy para tratar de arrojar luz sobre los movimientos actuales mesiánicos, evangélicos mesiánicos. Dice la palabra del Señor: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces tenemos aquí que hay sombras y hay un cuerpo. Y nosotros eso lo sabemos en física, ¿verdad? En este mundo al menos tenemos una relación de sí, solo sí, sombra-cuerpo, ¿verdad? Si hay cuerpo hay una sombra, si hay sombra hay un cuerpo, ¿verdad? Entonces los matemáticos y físicos ya saben la relación sí, solo sí. Entonces eso es lo que tenemos. Y nos dice el apóstol Pablo, en el Antiguo Testamento, todo lo que vemos ahí es una sombra. Y la sombra no es igual que el cuerpo, ¿verdad? Que el objeto. Aquí la palabra cuerpo o objeto, algunos lo traducen como realidad, porque viene de la palabra rea, cosa. Entonces la cosa y la sombra. No quiere decir que una cosa no sea real, la sombra también es real. Pero es una sombra, es la sombra de la cosa, de la realidad. Realidad es la cosa. Entonces aquí, por eso en la Nueva Versión Internacional o en la Peshitta o en la Biblia de Jerusalén van a ver que dice, en vez de que diga pero el cuerpo es Cristo, dice pero la realidad es Cristo. Todas esas cosas son sombra, pero la realidad, nuestra realidad, es Cristo. Y nosotros ya hemos visto esto un poco cuando estudiamos las fiestas judías hace algunos años. Todas las fiestas apuntan a Cristo. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahí hay algunos de los casos que menciona aquí, pero tenemos que nuestra Pascua es Cristo. La Pascua apunta a Cristo. Nuestro tabernáculo es Cristo. La fiesta de los tabernáculos apunta a Cristo. Aquí lo vemos como en sombra. Y la sombra no es la cosa, no es la realidad. No se ve tan claro. Pero cuando ya tienes la cosa, la realidad, que es Cristo, ¿para qué quieres estar viendo la sombra? Y admirando su sombra si ahora puedes admirar a Cristo. Y es más o menos lo que está diciendo. Aunque, aún así, el tiempo aquí está en futuro. Si ustedes observan, dice que esta es la sombra de lo que ha de venir. No es totalmente lo que se tiene ahorita en Cristo, pero ha de venir, se va a completar. Es decir, estamos en una realidad ya donde todas esas sombras se cumplen en Cristo, pero no se han cumplido a cabalidad.
pero se van a cumplir. Por eso todavía lo pone en futuro, porque se van a cumplir. Y dice el capítulo 3, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces se van a cumplir todas esas cosas que faltan, que están ahorita como limitadas, que están ahorita como parciales, como lo que los teólogos llaman ya, pero todavía no. Por eso todavía está en futuro. Por eso dice que es la sombra de lo que ha de venir. Porque ya está el reino de Cristo, pero todavía no. Porque ya está la redención, pero todavía no. Porque ya estamos resucitados en Cristo, pero todavía no. En parte sí y en parte no, porque está por cumplirse y está por ser manifestado, pero en Cristo. Así que cuando vienen estas corrientes filosóficas, doctrinales, religiosas, el apóstol Pablo les va a resaltar a Cristo. Fíjense nada más cómo lo resalta. Un breve paso por la epístola. Cristo es la imagen del Dios invisible en el 1:15. Cristo es el primogénito de toda la creación en el 1:15. Cristo es la cabeza de la iglesia en el 1:18. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad en el 1:19 y 2:9. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria en el 1:27. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en el 2:3. Cristo es la cabeza de todo principado y potestad en el 2:10. Cristo triunfó sobre los principados y potestades en el 2:15. Cristo es nuestra realidad en el 2:17 y 18. Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre en el 3:1. Cristo se manifestará en gloria en el 3:4. Cristo es el todo y en todos en el 3:11. Cristo nos perdonó en el 3:13. Cristo es el Señor en el 3:24. Evidentemente que la epístola tiene un énfasis cristológico, porque esta iba a ser la respuesta para cada uno de estos movimientos que se estaban presentando, y el apóstol Pablo les va a decir: ustedes tienen que estar firmes en Cristo. Va a usar palabras que tienen que ver como con un árbol, arraigados, con las raíces bien puestas en Cristo. Va a usar palabras como andar en la vida, anden en Cristo, firmes en Cristo. Va a usar palabras de edificación, bien fundamentados, bien fundados en Cristo, con el cimiento de Cristo. Entonces, lo va a usar con varias analogías. Caminen en Cristo, echen raíces en Cristo, tengan el fundamento en Cristo, para que no los engañen, para que nadie los engañe con todos estos movimientos filosóficos. Y quisiera resaltar hoy esto: Cristo es nuestra realidad. En Él se encuentra todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Incluso cuando un cristiano quiere volver a guardar ciertos aspectos rituales de la ley, se desliga del Evangelio, se desliga de la gracia de Dios, se desliga de Cristo. Cuando alguien quiere volver a guardar algunos de los aspectos ceremoniales del Antiguo Testamento, es como si estuviera diciendo que todavía está esperando al Mesías, su primera venida, como que desconoce a Cristo y dijera: yo todavía espero al Mesías. Sé que no es exactamente lo que dicen los evangélicos mesiánicos, ¿verdad? Pero sí hay algún grado de esclavitud al cual se someten, y por eso también dice por aquí, permítame, aquí tengo una cita de Calvino en la Institución de la Religión Cristiana. Dice: en efecto, en cuanto las conciencias se colocan bridas y se meten en lazos, penetran en una especie de laberinto sin fin y en un profundo abismo del que les es muy difícil salir después. Libro tercero, capítulo 19 de Institución de la Religión Cristiana, y básicamente lo que está diciendo es que cuando uno se mete a tratar de guardar todas estas especies de rituales, comportamientos, vestimentas, y empiezan a poner sus tiros, dice: ya te metiste en un laberinto del que tu conciencia va a estar
cautiva y ya no vas a estar tranquilo de decir, ya sé que no debo comer cerdo ni mariscos, pero ¿y ahora esto? Tu conciencia te va a estar cautiva, ahora dices, ¿y esto lo podré o no lo podré comer? Y ya no vas a saber si puedes comerte un alimento que tiene sellos, de esos de los que hay ahora, o no. Si puedo comer pan integral o ya ni eso. Y entonces dice Calvino, una vez que alguien se pone bridas como el caballo, ¿verdad? Se mete ahí, dice, se mete en un laberinto del que le va a ser muy difícil después salir. Y su conciencia va a estar cautiva y va a decir, ¿y ahora estaré haciendo lo correcto o no lo correcto? ¿Celebraré mi cumpleaños o no? ¿Celebro la fiesta de los tabernáculos o celebro la luna nueva? Todas estas tienen su cumplimiento en Cristo. ¿Sí? Ahí hay un juego de palabras cuando dice aquí las lunas nuevas. Nosotros ya hemos visto esto en las fiestas. Las lunas nuevas o fiestas del mes, hay un juego de palabras para decir que es algo nuevo y es una forma de decir aquí hago un alto en mi camino y empiezo una vida nueva. Borrón y cuenta nueva. Como diciendo, lo hice mal, pero en Dios hay una nueva oportunidad y empiezo el siguiente mes como diciendo, bueno, ahora sí, va para el Señor. Sobre todo la de Rosh Hashanah, la del año nuevo. Bueno, un año nuevo, ahora sí, que el Señor te inscriba en el libro de la vida y que el Señor te inscriba en el libro de la vida. Y vamos a empezar y que sea un año bueno para el Señor. Pero cada luna nueva otra vez. Y en realidad, cada una de las ceremonias del Antiguo Testamento conlleva una conciencia de su pecado, de su falta, de que no ha podido lograr y que por eso lo está guardando. Y cada una de estas restricciones lleva la conciencia de que uno no lo ha logrado. ¿Por qué lleva uno un sacrificio? Porque tiene conciencia de que no lo ha logrado y se necesita un sacrificio. ¿Por qué uno guarda lavamientos? Porque tiene conciencia de que está sucio y que no lo ha logrado. ¿Por qué uno quiere un nuevo comienzo? Porque tiene conciencia de que no lo ha logrado y que necesita empezar otra vez, una nueva oportunidad. ¿Por qué guardan el día de reposo? Porque tiene conciencia de que no ha sido lo que debería de ser y quiere una nueva oportunidad en esta nueva semana que se presenta. ¿Por qué se guardan estos rituales? Porque si hay una conciencia de que no se ha logrado, y eso es lo que el apóstol Pablo dice, es que ya se logró con Cristo. Cristo nos perdonó nuestros pecados de una vez y para siempre. Veamos lo que dice, cómo lo enfatiza. Mire, por ejemplo, en el 1:14, en quien tenemos, los voy a esperar si quieren, Colosenses 1:14, es que yo corro a veces, me emociono y disculpen, 1:14, fíjense nada más, el énfasis que está poniéndonos en una epístola tan pequeña, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora en el 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y en el 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está insistente en que la obra de Cristo fue total y suficiente. Y dice, les perdonó los pecados, les perdonó todos los pecados, les perdonó para que ustedes también perdonen a los demás. 3 veces está hablando del perdón de los pecados, y eso sin hablar del cuando dice que los reconcilió, los circuncidó, los sepultó, los resucitó, los sentó junto con Cristo. Es enorme la obra de Cristo. Es total. Que cuando yo llego y digo, ¿y qué voy a hacer que me recuerde? Cada vez que yo vengo con mis pecados, yo no vengo a lavamientos, yo no espero una luna nueva, porque mi nueva vida está en Cristo, mi nueva oportunidad está en Cristo, mi perdón de pecados está en Cristo, mi nueva oportunidad está en Cristo, mi realidad es Cristo.
Ahí es donde debemos de enfocarnos, y por eso les dice, estén bien arraigados, firmes en Cristo. Cristo es nuestra Pascua, es nuestro reposo, es nuestro inicio, es nuestro tabernáculo. Dice, nadie les juzgue en cuanto a días de reposo incluso. ¿Qué se celebraba en los días de reposo? Los días de reposo había dos celebraciones o dos enfoques muy grandes que se recordaban en el día séptimo. Uno tenía que ver con la creación y otro tenía que ver con el éxodo. En el día de reposo se proclamaba la gloria de Dios como el Creador que hizo todo bueno. Pero se voltea a la creación y dices, pues yo le sudo mucho toda la semana. La tierra no se porta bien conmigo, no me da el fruto, yo lucho contra la tierra y le quito los espinos y le pongo el asadón y lucho duro con el sudor de mi frente para comer el pan. Pero el día 7 yo digo, va a haber un día, Señor, donde esto será el reposo y donde ya no va a estar la maldición sobre la tierra ni sobre el hombre, y ya no voy a luchar toda la semana con el sudor de mi frente, sino que la tierra dará su fruto de sí mismo y comeremos el pan con sencillez, con alegría de corazón, sin luchar. Y el día de reposo recuerda que un día Dios va a restaurar su creación. También el día de reposo se recuerda la salida de Egipto y se recuerda de que ellos eran esclavos y que en el día de reposo no van a hacer ninguna obra de esclavos. El día de reposo se deja libre a los esclavos. El día de reposo se deja libre hasta los bueyes. Se le quita, ya aró toda la semana, se le quita todo, el yugo y cualquier amarre, y el buey es libre para ir y comer un poco de trigo. ¿Qué tanto se puede comer? Es libre. Porque se está proclamando la libertad que Dios les dio al salir de Egipto, reconociendo que un día serán completamente libres. Pero ahora eso se cumple en Cristo. Él es nuestro día de reposo. En Cristo se restaura toda la creación y en Cristo hay redención y libertad. Con eso empieza el apóstol Pablo diciéndole a los colosenses, Él es el primogénito de toda la creación, es el que restaura toda la creación a su orden como era en el Edén antes de la caída. Es Cristo el que iba a restaurar todas las cosas. La simiente de la mujer es Cristo y Él es el que restaura su creación y es el que liberta a los cautivos. Y pone la imagen esplendorosa de que viene y derrota a las huestes espirituales de maldad, las exhibe públicamente, triunfa sobre ellas en la cruz, liberta a los cautivos, perdona nuestros pecados, toma el acta de todas las cosas que nosotros debíamos y la clava en la cruz y dice: todo está perdonado. Han sido libertados de la esclavitud de una vez y para siempre por Jesucristo. Entonces lo que celebrábamos o celebraban ellos en el día de reposo, nosotros lo celebramos en Cristo. Él es el creador y el redentor, el primogénito de toda creación y el primogénito de entre los muertos, que ya tenemos su salvación, pero no completa, y un día será completa. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un día será completa, gracias a la obra de Cristo. Una obra sorprendente. Él es el primero, el que va adelante. Sería en griego la palabra archegos, es el líder, el que va adelante. El primer archegos era Adán, y en Adán todos caímos. El segundo archegos es Cristo, y en Él todos tenemos esperanza. Él es nuestra realidad, Él es archegos, Él es el primero que va y se sienta en las alturas en el trono de Dios. Fíjense qué imagen tan grande. Primero nos dice que Él llega y se hace una criatura, que ya esto es sorprendente, la encarnación de Cristo. Dios hecho hombre. Pero luego viene sorprendente que
muere. ¿Cómo puede ser? Pero su muerte resulta que es una victoria y resucita. Pero luego no solamente resucita, y aquí está la parte que nos duele el cerebro, asciende y se sienta a la diestra de Dios en las alturas. Dice Colosenses 3 que se sentó ahí en el trono de Dios a la diestra. El hombre, Dios, se sienta en el trono como rey. Es la ascensión del rey y ya está en su trono, sentado a la diestra de Dios en las alturas. Eso es más grande que cualquier sombra. Esa es realidad. La realidad de nuestro Salvador, y eso es lo que esperamos, su regreso como juez y rey. Esas son realidades. Y esas son las realidades en las que el apóstol Pablo quiere que estemos nosotros bien fundamentados. Dice que él ha hecho una obra magnífica de transformación, una transformación radical y real. Observe nada más. Por ejemplo, dice que nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas. Yo sé que nosotros, cuando no somos creyentes, no nos imaginamos que estamos en las tinieblas. Nosotros de alguna manera tal vez nos sentimos todavía como iluminados, pero la realidad es que estábamos en unas tinieblas espantosas. Nosotros tendemos a pensar de las personas no creyentes como que a lo mejor es salvo. ¿Tú crees que sea salvo si nunca ha conocido a Cristo? Pero no tendemos a ver la realidad como que están en medio de unas tinieblas espantosas. No solamente eso, luego más adelante que dice, ustedes eran extraños, quiere decir que eran ajenos a Dios, ajenos a la vida de Dios. No solamente estábamos en tinieblas, sino que ni buscábamos ni nos interesaba Dios. Yo sé que algunas personas, cuando no éramos creyentes, pensábamos que sí nos interesaba Dios. Pero el apóstol Pablo dice, mira, eras ajeno, ni sabías quién era Dios, ni sabías para dónde voltear. Eras totalmente ajeno y estabas en una oscuridad espantosa. Y no solamente eras ajeno, eras enemigo de Dios. Y ahí lo dice en el capítulo 1. Dice, eras enemigo de Dios. No solamente no buscabas a Dios, sino que ni te interesaba. Y luego dice, enemigos en vuestra mente, como diciendo, todo eso que te hace rechazar a Dios se había apoderado de tu forma de vivir, que podíamos decir que eres enemigo en tu mente, quiere decir que estabas dominado por la forma de pensar que es contraria a Dios. Respirábamos rebeldía contra Dios a cada momento de nuestra vida, aún dormidos pecábamos, con el solo respiro de rebeldía en contra de Dios. Y yo sé que suena muy duro, porque tendemos a pensar de nosotros como buenas personas. Pero el apóstol Pablo les dice, ustedes eran así, colosenses. Pero fíjense, la obra de Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos. Fíjense nada más, después de lo que éramos, ajenos y enemigos, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, para la gloria de Dios. Ahí se manifiesta la gloria de la gracia de Dios. Ahí resplandece con todo su brillo y esplendor en Jesucristo. Las fiestas eran sombras y oscuramente nos manifestaban la gloria de Dios. Pero Cristo es la cosa, es la realidad, es la imagen misma del Dios invisible, y en Él resplandece y brilla con mayor esplendor que en cualquier otra cosa la gracia de la gloria de Dios. Ahí, en Cristo.
No tenemos que andar buscando. Yo sé que a veces estas cosas pueden causar cierto entusiasmo y decir, wow, yo no había visto esto, que la fiesta judía esta se hacía así y que entonces significa esto. Sí, son señales, son símbolos, son sombras que están apuntando hacia Cristo, pero lo sorprendente es Cristo. Lo maravilloso es Cristo. Lo glorioso es la obra que hizo Jesucristo transformándonos de ser ajenos, enemigos, en tinieblas, a ser santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios, dándonos una vida increíble. Y no solamente eso, sino que dice que ahora nuestra vida está con Él sentado allá en el trono a la diestra de Dios, diciendo, un día tú vas a estar acá y tú vas a ser resucitado, vas a ser transformado. Es el archegos que ha subido al cielo y que nos está indicando que nosotros vamos a ir también para allá, transformándonos completamente de esta humanidad actual a una nueva humanidad, de esta criatura actual a una nueva criatura en Cristo, de esta imagen de Dios como ensombrecida a una imagen de Dios resplandeciente, a la imagen de Jesucristo. Va a haber una transformación extraordinaria y eso no se logra ni con sacrificios, ni con lavamientos, ni con muchas y muchas y muchas rituales más, sino con Cristo. Él es la realidad hacia donde apuntaba todo esto. Por eso dice, nadie les prive de esta realidad que es Cristo, nadie les prive de vuestro premio, y está hablando de Cristo. Nadie les prive y nadie los mueva de Cristo. Él es nuestra realidad, que nos ha transformado, y dice que no solamente nos ha transformado, sino que ha derrotado a los enemigos. Voy a leerles la pregunta 19 del Catecismo Menor de Westminster. Catecismo Menor es el catecismo para niños, y dice la pregunta 19, ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Todo el género humano perdió por su caída la exposición a todas las miserias de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Todo el género humano quedó expuesto a las miserias de esta vida porque fue maldecido, a la muerte misma y al fuego eterno del infierno. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Restaura todo esto. Restaura todo esto con su vida, su muerte, su resurrección y su próxima venida. Él restaura todo esto. En Dios se desarrolló un sentimiento de profundo desagrado e indignación santa y justa a la que llamamos ira de Dios, motivada por el pecado de sus criaturas. Pero una vez en Cristo tenemos la realidad del perdón de pecados, la realidad de la reconciliación, la realidad de la justificación en Jesucristo y la realidad de la glorificación. Y a esto, en Colosenses, el apóstol Pablo le llama el misterio de Cristo. Entonces, cuando ustedes vean ahí la frase esta del misterio, está hablando del Evangelio. Y lo va a decir varias veces, incluso hasta el final. Hasta el final, leamos por ejemplo el capítulo 4, versículo 3, que les dice que oren por él, porque quiere anunciar algo. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Cada vez que diga el misterio de Cristo, usted piense, ese es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia y canten entre ustedes, está hablando del evangelio, canten el evangelio. Está hablando del misterio de Cristo. Y dice, esto es lo más grande, algo que estaba en sombras en el Antiguo Testamento, pero que ahora en Cristo se ha dado a conocer. ¿Y qué es esto? Que Cristo con su muerte en la cruz logró unir dos cosas que parecían
que nunca se iban a unir. El ser humano pecador, que ofende la gloria de Dios, que es enemigo de Dios, que no le importa la gloria de Dios, y un Dios santo y justo, que parecía que esto nunca se iba a poder unir, y entonces dice, ahora está tan unido como una cabeza a su cuerpo. Y vean todas las veces que aparece cabeza y cuerpo en la epístola a Colosenses. Como una cabeza a su cuerpo, así de unido están ahora, vitalmente unidos, gobernados, enlazados a la vida misma de Cristo. Cristo es nuestro profeta, sacerdote y rey. Y aquí voy a leer la pregunta 23 del Catecismo Menor. Los niños saben mucho, ¿verdad? Les enseñan bien. Por eso dije, voy a poner las más sencillitas que son del Catecismo Menor. Dice, ¿qué oficios ejecuta Cristo como Redentor nuestro? Cristo como Redentor nuestro ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. Como profeta, Él viene y nos revela el misterio, nos revela la palabra de Dios, nos revela el evangelio de nuestra salvación. Como sacerdote, Él ofrece el sacrificio por nuestros pecados, Él se ofrece a sí mismo. Hace algunos domingos escuchábamos a nuestro hermano decir que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el que se ofreció a sí mismo por nosotros. Y como Rey, Él nos atrajo, nos libertó. Él nos somete a Él y dice, yo soy tu Rey. Nos gobierna y derrota a sus enemigos y nuestros enemigos. Cuando Él derrota a sus enemigos, está derrotando también a nuestros enemigos que nos tenían cautivos. Y dice que no solamente los derrota, sino que hace un desfile triunfal. Y lo está manifestando ahí como rey. Como un rey que viene y toma su reino y derrota al enemigo. Y siempre cuando un rey llegaba y vencía, lo que hacía era entrar triunfal a la ciudad y con los presos. Entonces todos iban victoriando al rey victorioso y burlándose de los presos, ¿verdad? De los que traía ahí, los que se suponía que habían tomado el reino en su ausencia. Pero no solamente eso, sino que también se presentaba su coronación, su ascenso al trono se llamaba. Y eso es lo que hizo cuando subió, y por eso nos pone aquí muy ligado el apóstol Pablo. Dice en el 2:14, voy a leer desde el 13, 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente. Esta es la entrada triunfal del rey victorioso, que los está exhibiendo, ¿verdad?, en su desfile, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego fíjense en el 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto es lo que estaban viendo los apóstoles allá en Hechos. Cuando se les acercan dos ángeles y les dicen, varones galileos, ¿qué estáis viendo? Dice, pues el rey está subiendo al trono. Era lo más majestuoso y glorioso. Estaban en el momento justo de su entronación. El rey se despide de ellos y sube, y lo ven subir al trono con su cuerpo glorificado, resucitado, el Dios hombre subiendo. Dice, varones galileos, ¿que estáis viendo el cielo? Pues al rey está en su momento de entronación. Es un momento glorioso donde él declara, yo soy aquí el rey y soy el que restaura, el que cumple todas las obras. Y eso es realidad. Mirad que nadie les prive de vuestra realidad. Esta es la realidad. Cristo es el Rey.
y está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre. Después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios, y un día volverá como juez y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies, y todo hombre proclamará que Él es el Señor, que Él es el Rey. Y dice, ustedes, así como a esos varones galileos que están viendo para allá, dice, pues pongan la mira allá, porque ese es el Rey y esa es la realidad. Hay muchas circunstancias presentes que son reales en nosotros, pero que finalmente nosotros sabemos que no es el todo de la realidad. Hay muchas cosas que pueden turbarnos en esta vida, pero sabemos que no es toda la realidad. Hay muchas cosas que nos van a tratar de hacer dudar del amor de Dios, pero sabemos que eso no es del todo la realidad. Nuestra realidad es Cristo. Él murió por nosotros. Nuestra realidad es Cristo. Él resucitó y esa es nuestra gran esperanza, porque es nuestro archegos. Nosotros también resucitaremos igual que Él. Él ascendió y está en gloria y mandó a su Espíritu Santo a nosotros. Por eso cuando los discípulos estaban muy tristes por su partida, después estuvieron muy alegres por su entronización y por la llegada del Espíritu Santo. Porque antes de eso estaban llorando, temblando, escondidos en un cuarto. Pero cuando lo ven subir, dice, ellos se fueron de ahí gozosos. ¿Qué les pasó? ¿Qué fue lo que cambió en su perspectiva? Ellos vieron ahora la realidad con sus propios ojos y se fueron gozosos a ser testigos. Porque decían, esta es nuestra realidad. Y por eso la proclamaban con gozo. El gozo no es algo adicional a la vida cristiana, no es algo secundario, no es algo extra. El gozo está diciendo que realmente estamos maravillados por la obra de Cristo. El gozo está diciendo, mira, encontré lo más grande. Así como los evangélicos mesiánicos de repente te cuentan y dicen, hombre, es que está bien padre porque encontré esto, y te puedes poner unas tiras así, y te puedes poner no sé qué y amarrar acá, y entonces vamos a celebrar también, vamos a hacer unas tiendas de campaña para la fiesta de los tabernáculos, y te lo platican como si hubieran encontrado un tesoro, y te lo dicen con algunas palabras como Yeshua HaMashiach, que nada más significa Jesucristo. Pero aquí los discípulos y el apóstol Pablo dice, este gozo que traigo es porque mi realidad es Cristo. Quisiera que tú lo vieras. Y les dice a los colosenses, quisiera que ustedes lo vieran. No lo voy a hacer ahorita, pero ustedes verifiquen las veces que habla del gozo. Y pregúntense por qué. Sobre todo esa en el capítulo 1 cuando dice, ahora me gozo en lo que sufro. Vengo a contarles ahora y no me importa que sufra, porque miren, les estoy contando algo que yo encontré que es el tesoro más grande y glorioso de todo el universo. El misterio de Cristo, el Evangelio. Porque yo antes sí era enemigo de Cristo, pero en serio. Respiraba amenazas de muerte yendo a Damasco. Y un hombre así descrito como Pablo, tan bravo, y luego cambió radicalmente, cambió de estar respirando amenazas de muerte y de estar en tinieblas, quedó ciego, en una oscuridad espantosa, a tener la luz, ojos abiertos y un corazón gozoso que sufre por Cristo. Y los cristianos no lo creían, decían, no, se me hace que es una táctica de él, porque es como que un poco infiltrado, así como agente secreto. Se me hace que es una trampa, se quiere meter en la iglesia, conocer dónde nos reunimos y nos va a agarrar a todos y nos va a encarcelar o nos va a apedrear o nos va a agarrar de los cabellos. Es que este es bárbaro. De los enemigos de Cristo, este es el peor. Y el apóstol Pablo decía, quisiera yo que ustedes conocieran a Cristo, porque tuvo misericordia de mí, el peor de los pecadores, porque fui blasfemo, perseguidor de la iglesia, y Dios me llamó a misericordia. Y dice, ahora me gozo con lo que sufro, porque les vengo a contar lo más grande. Y quiero que oren por mí, porque quiero
quiero dar a conocer el misterio de Cristo, el Evangelio glorioso. Esa es mi realidad, la realidad de que Cristo transforma la vida, nos salva. Como decía el canto que nos compartía nuestro hermano Carlos, Cristo me halló y me transformó. Y ahora es otra cosa. Y les dice, yo quiero que ustedes miren que nadie los engañe, que nadie les prive, que nadie los seduzca con palabras persuasivas, que ustedes puedan estar firmes en la maravillosa obra de Cristo. Muchos hemos sido transformados, sorprendidos, muchos corazones han sido suavizados por la presencia del Señor. Y este gozo glorifica a Dios, porque Dios es glorificado cuando nosotros no solamente vemos su gloria en Cristo, sino también cuando la disfrutamos. Cuando la disfrutamos a tal manera que incluso hasta nos atrevemos a compartirla a otros. Y a recomendarla y decir, mira, lo más grande que te puede suceder es esto. Hijo, el sentido de la vida es que conozcas a Cristo. No hay otro sentido para la vida. Hermano, padre, madre, amigo, el sentido de la vida es Cristo. Él es mi realidad y te la comparto con gozo. Y cuando uno lo comparte con gozo, con convicción, con plena certidumbre, entonces Dios es glorificado, porque no solamente vemos la gloria de Dios en Jesucristo, sino que también la disfrutamos. Y el disfrute se completa compartiéndola, cantándola, anunciándola, proclamándola. Y les dice, ustedes no se muevan, estén arraigados, cimentados, caminen en Cristo, echen raíces en Cristo, funden su edificación de su vida en Cristo. Y entonces nada los va a mover de ahí. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes también van a tener una vida gloriosa que ni se imaginan ahorita. ¿Cómo vamos a estar allá? ¿Con qué cuerpo llegaremos? No sé, pero cuiden sus cuerpos hoy en día. Y un día adoraremos al Señor en cuerpo y alma completamente. La forma que tenían los judíos de entrar al pacto era la circuncisión. Y es una de las cosas que más se les pide guardar. Hay algunos movimientos evangélicos mesiánicos que no lo mencionan. Dicen, no vamos a decir eso, vamos a decir otras cosas. Pero la parte importante para entrar era la circuncisión. Y ahí les dice el apóstol Pablo, a ustedes los tomó Cristo y los circuncidó. Han sido circuncidados por Cristo en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión no hecha con manos, sino en el corazón espiritual, con una cirugía que quita de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, la masa pecaminosa carnal, y la echa de ustedes. Ustedes tienen la circuncisión de Cristo. Nosotros entramos en el pacto por la sangre de Cristo. Un nuevo pacto sellado con su sangre. Y es lo que celebramos con la Santa Cena. Que ahí Él hizo todo lo necesario y no necesitamos nada aparte de Cristo. En Él estamos completos, tú y yo, en Él. Y si no has conocido a Cristo, esa es la invitación del Evangelio, esa es la esperanza que puedes encontrar. No importa si estás en tinieblas, no importa dónde te encuentres, no importa qué tan alejado. Si los colosenses estaban lejos, los mexicanos estábamos más. Aquí no hay gentiles y paganos inocentes. Nadie éramos inocentes. Quitémonos esa venda de los ojos. Ninguno éramos inocentes. El único inocente fue Cristo. Y Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Madero. Vamos ahora. Gracias te damos, Señor, por tu grandiosa obra en la cruz del Calvario a favor nuestro,
porque en ella tú nos has perdonado, nos has reconciliado, nos has hecho parte de tu cuerpo, tu iglesia. Señor, nos has dado vida, nos has resucitado, Señor, y nos has dado una gran esperanza cuando tú regreses en gloria. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos, a ver, a disfrutar tu presencia, tu evangelio, esta reconciliación, esta justificación. Ayúdanos, Señor, a proclamar también con ese gozo a otros tu palabra, que otros más te puedan conocer, que puedan venir a la comunión contigo y con Jesucristo. Señor, hoy proclamamos que tú eres nuestra realidad. Ayúdanos en estos momentos en que seguimos sujetos a algunos sufrimientos, a algunas restricciones, ya sea de salud o por edad, por economía, por relaciones interpersonales. Ayúdanos, Señor, a ir adelante mostrando esa nueva vida que tú nos das en Jesucristo, y que las cosas viejas pasen y cada vez más vayamos creciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a verte en medio del sufrimiento, a encontrarte a ti, Señor, y que todos nuestros deseos estén satisfechos en ti. Señor, obra en nuestros corazones. Guarda a los hermanos que están en alguna necesidad en particular. Sé tú su consuelo, su sustento, su fortaleza, por Jesucristo. Amén.